versículo 14 hasta el 23. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo tengan pueden contestar con un amén. Lucas capítulo 11, versículo 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confía y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das. En esta tarde, Padre amado, pedimos, Señor mi Dios, que tu presencia, tu guianza, Señor mi Dios, y también, Señor, tu sabiduría y revelación venga a nuestras vidas a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y que nos guíe, Padre amado, a poder dar, Señor mi Dios, esta enseñanza, pidiendo, Padre amado, que haya armonía entre nosotros, que la sabiduría trae la armonía. Por lo tanto, pedimos que esa armonía, Señor mi Dios, y esa sabiduría, nosotros la podamos llevar, Padre amado, para poder ejercer el llamado que tú nos has dado. Pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu nombre exaltado y glorificado en todo lo que nosotros hagamos en esta tarde, como todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Y puedo decir amén. Puede sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con el tema, ¿verdad?, de el diaconado. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. El diaconado tiene que ver, lógicamente, del liderazgo. Y dentro de las iglesias hay liderazgo. Está el pastor, como también la mesa directiva, o los diáconos, los sugieres, los servidores. Alabado sea el nombre de Jesús. Y para que una casa permanezca, o para que haya bendición en una casa, acabamos de leer, el Señor dijo que una casa dividida, alabado sea el nombre de Jesús, amén, no puede permanecer, alabado sea el nombre de Jesús, sino que va a caer. Yo sé que leímos una porción donde el Señor echaba fuera demonios, pero lo acusaban que él estaba haciendo esto en el nombre del enemigo, en el nombre de Belzebú, y el Señor está dando una ilustración y da a conocer que no puede estar una casa dividida entre sí. Y por eso he leído ese versículo, para dar a entender, hermanos, que entre nosotros tiene que haber armonía, tiene que haber unidad. Tenemos que saber a quién adoramos, a quién servimos, a quién verdaderamente nosotros venimos a servir, y quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Podemos echarle mucha culpa al enemigo cuando hay problemas dentro de las iglesias, pero la verdad es que a veces nosotros somos piedra de tropiezo. Nosotros, por falta de conocimiento o por falta de sabiduría, tenemos entonces un desacuerdo, o no podemos ver las cosas como deberíamos de verlas, y no podemos trabajar en la armonía verdadera, la cual Dios nos ha llamado a trabajar. Entonces, le puse como título, ¿verdad?, allí en el video, ¿verdad?, la sabiduría trae la armonía. Amén.
Y la verdad es que cuando el Señor pedía a los discípulos o pedía a los diáconos, decía que buscaran 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Lógicamente, hermanos, sin sabiduría, hermano, ¿verdad? O sin conocimiento, el pueblo perece. Sinceramente, tenemos que buscar la guianza del Espíritu Santo, la cual la iglesia necesita hoy más que nunca. Porque si no es el Espíritu de Dios la cual nos está guiando, si no es el Espíritu Santo quien nos está dirigiendo, entonces vamos ciegos una vez más. Estamos ciegos o estamos perdidos, por decirlo correctamente. Pero también en la armonía tiene que haber comunicación, tiene que haber respeto, tiene que haber, hermano, amabilidad, tiene que haber muchas formas de cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que armonizar. Usualmente cuando hablamos de armonía, alabanza de Jesús, se nos lee el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Sí, recitamos ese versículo hasta de memoria, y lo triste es que muchas veces estamos juntos reunidos, pero no estamos juntos unidos, en armonía, en la verdadera koinonía, en el Espíritu. Y podríamos decir que en cualquier lugar donde Dios está, debería de existir lo que Él ha establecido, que es una perfección en armonía. Pero lógicamente el Señor y nosotros estamos todavía bajo esta carne y somos regidos por nuestras emociones bastante. Nuestras emociones nos impulsan a actuar, a reaccionar, a hablar, a decir, a comentar, a guardar quizás a veces cosas que después las sacamos, o hay resentimientos, o de cualquier manera, y somos seres humanos que siempre estamos, hermano, a que podemos fallar. Amén. Y tarde o temprano le fallamos al Señor. De alguna manera decimos algún comentario o hacemos algo, pero a veces sucede, hermano, que por falta de conocimiento, o por falta de la sabiduría, por falta de la armonía, ya no se puede convivir entre el mismo pueblo. Su nombre sea la gloria. Y no estamos hablando de gente de afuera, estamos hablando de la iglesia en la cual nosotros servimos. Alabado sea el nombre de Jesús. O la iglesia del Señor. Entonces, cuando no hay una verdadera armonía o no hay sabiduría, entonces viene a haber una fricción, porque el único que puede traer, hermano, quizás aquella unción o aquel aceite, alabado de Jesús, aquel lubricante para que haya verdadera koinonía, es el Señor. Es el Espíritu Santo que ahora la iglesia necesita para que Él acomode lo espiritual a lo espiritual. Amén. Para que Él ponga las cosas donde deben de ir. Lo triste es que todavía los que estamos en la iglesia no hemos alcanzado a veces la madurez espiritual para poder entender lo que Dios pide de nosotros. Entonces, cuando se le llama la atención a alguien y no hay una lubricación espiritual, por decirlo de esa manera, si no hay un conocimiento, una armonía, una sabiduría en la madurez espiritual, entonces hay fricción. Y cuando hay fricción, hay peligro. Es como un carro sin aceite. Tarde o temprano, ¿verdad? Se arruina el motor. En la iglesia necesita tener armonía, especialmente entre el pastor y el resto de la iglesia, o los líderes, o la mesa directiva, o todo el cuerpo, ¿verdad?, de la iglesia. Porque tenemos que entender que humanamente hablando, aún, y hemos hablado en las otras ocasiones acerca de quizás organizaciones donde hay buena organización, y lo hay. Hay compañías que son reconocidas por su organización. Amén. La iglesia no debería de ser, hermano, no debería de ser la excepción. Es más, la iglesia creo que debería de ser la primera de llevar, hermano, la verdadera armonía y la verdadera sabiduría y la unión verdadera dentro de la iglesia, porque le servimos al mismo Dios, a su nombre sea la gloria, adoramos al mismo Señor. Y como dice una alabanza, ¿cómo puedes tú orar estando enojado con tu hermano?
¿Cómo puedes, hermano? El Señor mismo dice en su palabra que no dejemos la ofrenda si no estamos a cuentas con nuestro hermano. Y no es el que nos ofendió, hermano, al que nosotros ofendimos, sino que quizás es el que nos ofendió. Y tenemos que ir a ponernos a cuentas con el Señor. Y yo sé que secularmente hay organizaciones que la gente se somete y se sujeta a las leyes, reglamentos, estatutos establecidos por las compañías, por los gerentes. ¿Y para qué? Para que haya verdaderamente un conocimiento de quién es el jefe y a quién se reportan y quién es el que tiene autoridad y quién está bajo autoridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y falta eso a veces dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque ya no hay respeto, porque no se le enseña a respetar ya, alabanza al nombre de Jesús, quizás el uno al otro. Y el Señor nos decía este fin de semana: un mandamiento nuevo os he dejado, que que nos améis los unos a los otros. El Señor nos ha estado exhortando. ¿Por qué? El Señor nos está hablando porque Él quiere una mejor unidad, mejor coinonía, mejor armonía y mejor fluir del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios debería de haber libertad, sí, pero cuando no hay, hermano, unión en el Espíritu, cuando no hay unión en la visión, cuando no podemos encajar, entonces ni el Espíritu Santo puede fluir. Aleluya. Porque ¿acaso no mora el Espíritu Santo en usted? ¿Acaso no mora el Espíritu Santo en mí? De tal manera que si es el mismo Espíritu Santo que sabe que dos vasos no están de acuerdo, Él ni en uno ni en el otro se va a mover. Pero el Señor dice esto: si dos se pusieran de acuerdo, ¿ve la diferencia? Si dos o tres se pusieran de acuerdo, si dos se pusieran de acuerdo, entonces todo lo que pidieran. ¿Por qué? Porque hay que visión. ¿Por qué hay propósito? ¿Por qué? Porque se han unido a un mismo propósito. Entonces clamarán, entonces oraremos, entonces miraremos la gloria de Dios. Amén. Y allí es lo que el Señor quiere, que no solamente dos se pongan de acuerdo, sino que la iglesia entera, hermanos, sepamos a quién servimos y por qué le servimos. Hermano, usted no va a hablar con el gerente de su compañía, ¿verdad que no? Yo tengo que ir a hablar con el gerente, porque el gerente me tiene que escuchar. Hermano, usted puede entrar a donde está la oficina de él, pero la misma secretaria le dice: oiga, ¿verdad? Trabajador, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí? No, yo quiero hablar con el gerente. ¿Quién es su supervisor? Y ya usted dice: mi supervisor es fulano de tal. Vaya con él primero. ¿Sí? Amén. Y va con el supervisor y le dice: no, repórtate con el que está encargado de tu línea. ¿Amén? ¿O no? Así es como las cosas funcionan. Y allá afuera no nos brincamos, hermano. No tendemos a brincarnos, hermano, las posiciones. Porque tenemos que sujetarnos a lo que Dios establece a base de Jesús. Ahora, bíblicamente tenemos que tener una verdadera armonía o sabiduría para poder tener armonía dentro de la casa del Señor. El pastor tiene que saber su posición y cómo tiene que trabajar con la iglesia, y la iglesia tiene que saber su posición y cómo tener al pastor. Estamos hablando de armonía y de sabiduría, de cómo trabajar para la gloria de Dios. Entonces, para entrar al punto o al tema, dice así, la primera área donde vamos a estar: incidencias positivas de una buena interrelación de pastor y liderazgo. Entonces, tiene que haber una verdadera comunión o forma de poder trabajar con el liderazgo. Qué triste es cuando una casa está dividida, porque ya nadie se tiene confianza, o nadie puede respetar, o nadie va a confiar. Y cuando se pierden esas virtudes, cuando se pierden, hermano, esos valores, entonces estamos en peligro, o una iglesia puede estar en peligro. Amén. Alabanza al nombre de Jesús. Pero hoy en día, hermano, se pareciera que se le tiene que tocar a las personas con pluma para que no se les dañe. No se les puede exhortar, porque entonces, hermano, hay problema. Pero el inconverso le puede llamar hasta
de nombre o renombres y usted dice, ok, sí lo voy a hacer. Es verdad. Pero como dentro de la casa del Señor no tenemos quizás el conocimiento para poder obedecer y respetar, entonces nos hace falta estudiar lo que estamos estudiando hoy en día. ¿Qué es la armonía? ¿Qué es verdaderamente armonía? Armonía no es que yo me crea, hermano, que nadie me pueda decir nada. Es que no hay armonía en eso. Si usted nunca puede recibir una exhortación, entonces usted no está preparado para crecer. Se va a quedar en la misma posición. Si usted no está listo, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, o que el Señor le llame a un llamado, hermano, a un ministerio y no está preparado para poder ser un buen líder, entonces no está en la perfecta voluntad del Señor. Entonces tenemos que saber cómo trabajar con las personas, como también cómo recibir del pueblo. Estoy hablando de los pastores y quizás esa enseñanza fuera más para pastores, pero los pastores no son pastores si no tienen miembros, y los miembros no son iglesias si no tienen pastor. Amén. Pero qué triste es cuando tenemos una equivocación, una mentalidad equivocada o una enseñanza equivocada donde no nos queremos someter. Me acuerdo hace muchos años, hermano, allá en la iglesia central, llegó un joven que dialogó con el pastor en el púlpito y él allá, y le dijo, joven, tú necesitas a Cristo. Y el joven le dijo, no, Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Y le dijo, y el joven, hermano, se rehusó a entender que necesitaba, hermano, estar bajo la cobertura pastoral. Ya nunca lo volví a ver a ese joven. Alguien lo invitó a la iglesia y ya no lo vimos. Pero el Señor no ha establecido nunca, hermano, aún el Señor Jesucristo vino a sujetarse al Padre. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén. Y nosotros no somos la excepción. Así que tiene que haber una verdadera forma de cómo poder trabajar el pueblo y los pastores y el pueblo, o los líderes o los diáconos en este caso. Pastor y liderazgo deben reciprocarse amor. Se tienen que dar amor. Primer punto. Si no tienes amor, no tienes nada. Entonces el pastor tiene que amar las ovejas. Ningún amén. Gracias. Pero las ovejas tienen que amar al pastor. Ahí como que ya a veces podría decir, se ha perdido eso. Me gocé, hermano, allá en Zambia, bendito sea el Jesús, cuando decíamos que era pastor, hermano, wow, una bendición. Pero no es que nuestra iglesia no respete o no ame al pastor, pero aquí en Estados Unidos, aquí donde nosotros estamos, ya no es, hermano, de gran honra decir que usted es pastor. Me acuerdo ahorita que fui a Honduras, la persona que de allí ¿cómo se llama? La aduana, o como se diga, de migración, gracias. Y me dijo, ¿cuál es su profesión? Le dije, pastor. Me dijo, ¿eso no es profesión? Soy salvavidas. Entonces le dije, no estoy bromeando, ¿verdad? Pero no me quiso aceptar que yo era pastor. Dijo, no, eso no es profesión. Wow. Son oficios. Amén. Esa no es profesión, pero ¿qué digo entonces? Alabado de Jesús. Ah, bueno, soy mecánico. Ah, ok, mecánico. Amén. Y en realidad hay lugares donde ya no se siente, ya no se mira aquella verdadera oinonía, relación, armonía entre la feligresía y el pastor. Y eso es lo que estamos hablando en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, el pastor y liderazgo deben reciprocarse amor, primeramente. También consideración. También respeto. Cuando el pastor trata a sus líderes y a toda su feligresía con amor, respeto y fina consideración, del mismo modo cuando los líderes y la feligresía tratan al pastor y a su familia con amor, respeto y alta consideración, se puede asegurar que esa iglesia está preparada para crecer. Amén. ¿Está preparada para qué? Para crecer. Amén.
Yo dije hace un tiempo atrás que si no hay armonía o si no hay verdaderamente un verdadero conocimiento de la Biblia dentro de una iglesia, yo creo que, hermano, difícilmente Dios manda nuevas almas a esa iglesia. Si es una iglesia de mal testimonio, ya me acordé, cuando tenemos mal testimonio, yo creo que no tenemos, hermano, por qué esperar que alguien nuevo entre a nuestras iglesias. Pero cuando hay armonía, cuando hay buen testimonio, cuando se habla bien de nosotros, cuando nos llevamos bien, hermano, ¿quién no quiere estar donde le aman? ¿Quién no quiere estar donde le toman en consideración? ¿Quién no quiere estar, hermano, donde le tratan bien? Amén. Eso es lo que toda la gente quiere, que lo reconozcan, que lo tomen en cuenta. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor nos vino a dar eso mismo a nosotros. Por amor a hermano, por amor a nosotros, Él derramó su sangre en la cruz de Calvario. Tenemos, hermano, ejemplo en el Señor. Entonces, qué lindo es que podemos decir ahorita viene un crecimiento. Amén. Viene un crecimiento, pero el crecimiento tiene que iniciar aquí. Amén. Amar la obra de Dios. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas. Querer, hermano, tener armonía con el Padre, para que el Padre fluya a través de la iglesia de una manera tan linda que cuando una persona diga, mire, yo nunca he creído en Dios, pero lo que usted tiene me llama. Amén, aleluya. ¿Sí? Lo que usted trae me hace como que yo debería de estar allí, ¿verdad? En ese conocimiento. Entonces, qué lindo, hermano, que podamos crecer, pero para crecer tiene que haber esta verdadera relación entre la iglesia, entre el pueblo y el pastor y la iglesia. Entonces, está preparada para crecer, desarrollarse y disfrutar en abundancia de las bendiciones que Dios derrama desde el cielo. Amén, amén. Cuando no hay, hermano, esa armonía, aún los cielos se cierran. Es la verdad. Porque, hermano, haga pecado y usted mismo se cierra la fuente de bendición. A su nombre sea la gloria. Y el Señor nos ha dado un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, que sepamos trabajar juntos los unos a los otros. Bendito sea el nombre de Jesús. En donde quiera, ahora, hermano, en donde quiera que sus hijos, amén, en este caso sus santos, habiten en armonía. Así lo declara el versículo, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a ir allí rapidito. Salmo 133, amén. Un versículo pequeño, pero poderoso. Mi alma te alaba, Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, como acabo de decir, hermano, usted no quiere ir a un lugar donde lo van a reprochar, donde lo van a rechazar, donde lo van a ver, hermano, indiferentemente, sino que donde lo van a aceptar. Donde le van a dar buena alimentación, no solo un buen trato, sino que también que usted va a salir edificado, fortalecido, sintiéndose mejor que cuando vino. Amén. Alabarse el nombre de Jesús, con más conocimiento y refrescado, hermano. Porque, mire, venir a la casa de Dios, usted debería de salir, hermano, liviano de aquí. Hermano, liviano en el sentido de que si traía una carga, el Señor se la quita. Amén. Porque el Señor le da palabra que le refresca. Una palabra que le da fuerza, que le bendice. Y usted quiere eso mismo que recibe, lo quiere compartir. Amén. ¿Es verdad? ¿Sí o no? Lo quiere compartir. Se siente tan gozoso, tan bendecido en la casa de Dios, que usted quiere compartir ese gozo. Pero, hermano, ¿cuántos quieren compartir cuando salen, hermano, quizás peor que como entraron? Nadie va a querer hacerlo. Es más, la persona nueva que entre va a sentir
lo positivo de la armonía o lo negativo de la desunidad. Y la persona nueva lo va a captar. Eso no es que nadie le diga, mire aquí no. Es como un show que yo miro y llega el chef a un restaurante y le dice, ¿qué me recomiendas al mesero principal? Y el mesero le dice, nada. Qué terrible, ¿verdad? Pero ¿qué es lo mejor que tiene? Es que, pues, en realidad, pues, si usted quiere probar la comida, pues, primero, ¿verdad? Se lo advierto, le dijo el mesero. Y dijo el chef, no, hombre, ¿a qué vine? Gracias a Dios, ese show es el que arregla los restaurantes después. Pero qué triste es que alguien, hermano, no encuentre armonía donde se dice que está Dios. ¡Wow! Qué triste es entrar a la casa de un cristiano, su nombre sea la gloria, amén, y decir, wow, aquí no hay Dios. Se dicen que son cristianos, van a la iglesia todo el tiempo, andan la Biblia y aún la predican, pero entro a su casa y no hay armonía. Wow. Y estamos hablando de la casa del cristiano, pero la realidad es que la casa de Dios es esta. Amén. Y aquí es donde debería de fluir esto. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. A su nombre sea el nombre del Señor. Amén. Amén. El Señor quiere más de nosotros todavía. Y esto, hermano, a veces cuando no hay armonía, no todo el tiempo es el problema la iglesia o el miembro, sino que a veces es también la cabeza, que es el pastor. Ningún amén, gracias. Alabanza el nombre de Jesús. El asunto es recíproco. Yo quiero, hermano, usted quiere que alguien lo ame. Yo siempre le he dicho, ame primero. Amén. Quiere alguien que lo perdone, perdone primero. Amén. Quiere que le tenga paciencia, también tenga paciencia. Siembre lo que quiere cosechar. Es recíproco. Ahora, si yo trato mal a alguien, ¿cómo voy a esperar que esa persona me ame? Es ilógico. Así que el caso es recíproco. Si respeto y consideración le debe al liderazgo y toda la iglesia a su pastor, respeto y consideración le debe el pastor al liderazgo y a toda la feligresía. Es lo mismo. Entonces, entremos al segundo punto. Dice la consideración a la figura pastoral según la palabra de Dios. Voy a repetirlo. La consideración a la figura pastoral según la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros, hermanos, quizás salimos de la iglesia tradicional? Y cuando usted miraba a la figura pastoral de esa iglesia, ¿le tenía reverencia, sí o no? Sí. Pero como el pastor no se viste así, con su vestimenta sacerdotal, quizás, entonces no hay a veces una reverencia. ¿Está entendiendo? Es como si usted tuviera, hermano, conociera al policía. Usted lo mira con el uniforme, usted le tiene respeto al policía, tiene el uniforme puesto. Pero que se quite el uniforme y ande con chores o normal como cualquier otra persona, usted dice, a saber quién es. Es la verdad. Y aún el policía puede ser su vecino, pero como nunca lo ha visto con el uniforme, usted nunca se ha dado cuenta que él es quizás el policía. En este caso, el pastor no se le respeta por lo que se pone, hermano, para que se mire como un siervo de Dios, sino porque es un siervo de Dios. Y la iglesia tiene que ver eso. Tanto la iglesia en sentido general como la junta directiva del diaconado y todos los demás líderes de la iglesia deben reconocer que la función pastoral es una vocación. Un llamamiento y una designación especial dada por Dios a hombres y mujeres santos o santas. Amén.
Dios los escogió. Dios, hermano, bendito es el nombre de Jesús. Pregúntele a cualquier pastor que pensó que él desde que nació iba a ser pastor. No, es algo que Dios nos da, a su nombre sea la gloria. Y los que tenemos ese llamado nos preocupa verdaderamente esto, tener armonía, no una jerarquía. En el sentido donde yo voy a regir, no, es donde vamos a convivir, vamos a trabajar, vamos a unirnos para que la gloria de Dios se mueva. Amén. Aquí no es de quién es más grande, sino que cuántos de nosotros estamos dispuestos a bajarnos para poder ser usados por Dios. Amén. No es el más grande, es el más pequeño. Es aquella persona que reconoce, hermano, que está bajo un liderazgo. Y todo pastor le va a rendir cuentas a su pastor de pastores, quien es nuestro Señor Jesucristo, al príncipe de los pastores, según Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3, si no me equivoco. El Señor quiere entonces que nosotros tengamos verdaderamente reconocer la función pastoral y la vocación a la cual Dios le ha llamado o le ha puesto. Alabado el nombre de Jesús, a los que hemos sido llamados al pastorado. Amén. 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 Entonces, Dios escoge y llama a los pastores para cuidar a su grey o a su santa grey, y que los mismos deben ser tenidos en muy alta estima. Pablo les exhorta a los hermanos de Tesalónica. Y vayan conmigo ahí, Primera de Tesalonicenses, en capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Amén. Versículo 12 y 13, y dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y dice, tener paz entre vosotros. Eso es lo que trae la paz. Reconocer, hermano, las posiciones en las cuales yo estoy como miembro y el pastor está como siervo de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Yo, hermano, fui instruido de tal manera que no se le podía contradecir al pastor. Alabado el nombre de Jesús. Lo que el pastor decía, amén, es un amén. Alabado el nombre de Jesús. El pastor pregunta, ¿puede hacer esto? Amén. Y siempre estábamos dispuestos a servir. Esa fue nuestra generación. A su nombre sea la gloria. Así fuimos instruidos, yo creo. Hoy en día ya no es así. Se ha descuidado verdaderamente el valor a la cual Dios le da a los siervos de Dios. La Biblia, el Señor mismo expone esto para que la iglesia sepa trabajar en paz. Alabado el nombre de Jesús. Eso es lo que dice allí. Tener paz entre vosotros. Porque va a haber una verdadera armonía entre el pastor y su iglesia. La iglesia y el pastor. Su nombre sea la gloria. ¿Cuántos queremos crecer? Crecer es saber, hermanos, entender lo que Dios nos pide y ponerlo por obra. Amén. Aplicarlo a nuestra vida. Entonces, el Señor, hermano, allí el apóstol Pablo le exhorta a los tesalonicenses. Amén. Dice, os rogamos. Amén. ¿Por qué les están rogando? Porque es para la bendición de ellos mismos. Mira, te ruego que te sujetes, porque va a ser para tu bendición. Si no te sujetas, te va a ir mal. No le está diciendo, te exijo, te ruego que te sujetes. Te ruego. Es que, mira, ve a la escuela. Ve a la escuela, te va a ir mejor. El padre le dice a su hijo, ve a la escuela, como si tuviéramos que rogar. Pero es ¿por qué? Porque la persona sabe el bienestar y el beneficio que se tiene de ir a la escuela. Lo mismo está diciendo el apóstol Pablo aquí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Qué es reconocer? ¿Qué es esa palabra? Reconocer.
Darle su lugar. Darle su lugar. Amén. Reconocer la posición elevada que Dios ha puesto a los que los presiden, a los que les enseñan, a los que están al frente. A su nombre sea la gloria. No llegaron allí porque ellos, no, es Dios. Dios lo ha escogido. Amén. Amén. Y yo sinceramente, hermano, quisiera la iglesia llena quizás cuando estamos los miércoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Y después voy y verifico quiénes se conectaron, ¿verdad? Y me gozo porque por lo menos están viendo. Pero lo lindo es tener esa relación y reconocimiento. Pero también tenemos que ver que el pastor tenga buen testimonio. Es la verdad. El pastor tiene que tener esa sabiduría. Lo dijimos en el punto anterior. Tiene que haber esa comunicación, esa relación de lo que queremos, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, entre la iglesia y el pastor y la iglesia. Ahora, siguiendo ese mismo orden, el autor de la epístola de los Hebreos también exhorta allá en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Amén. Si lo quiere buscar, puede buscarlo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Ese versículo lo hemos leído anteriormente también en estas lecciones o en estas clases. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que el pastor tiene que vivir de una vida ejemplar. Amén. Porque le está diciendo que tenemos que ver cómo se conducen. A su nombre sea la gloria. Y que seamos acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado. ¿El resultado de qué? De su buena conducta. De su buena conducta. Sí. Usted tiene, hermano, usted tiene que saber que el Señor va a añadir donde se le está dando a Él la prioridad. Amén. Y eso está hablando de mi persona, eso está hablando de usted, está hablando de mí individualmente y también corporalmente como iglesia. Tenemos que juntos clamar a Dios como tizones encendidos, carbones encendidos, amén, para que Dios se glorifique en medio nuestro. Pero no puede haber un tizón allá y otro tizón allá, porque no puede funcionar así. No sé a dónde leí, creo que fue siempre una meditación, no sé quién lo envió, alabado sea el nombre de Jesús, pero dice que el pastor se había alejado un miembro de la iglesia, ya tenía varias semanas o tiempo de no llegar a la iglesia. El pastor lo fue a visitar. El pastor tocó la puerta, el miembro le abrió la puerta, no le dijo nada, solo entró y el miembro estaba frente a su chimenea y había quizás un día frío como el que estamos ahora, tenía la leña encendida y el pastor se sentó y no le dijo nada y el miembro pues solo lo miraba y pasaron varios minutos y el pastor no le mencionaba nada, solamente estaba allí sentado contemplando el fuego. Pero en uno de esos momentos agarró las tenazas y agarró uno de los tizones que estaban allí en el fuego y lo apartó. Se volvió a sentar y no le dijo nada. A los minutos o con el tiempo que él estaba allí, ese tizón que él había apartado del fuego se iba apagando, ya no tenía la misma luz, el mismo fuego, la misma potencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el pastor vio que ya se estaba apagando, volvió a agarrar las tenazas, lo puso de regreso en el fuego y empezó aquel tizón y se encendió. Y el miembro le dijo: pastor, gracias por haberme venido a visitar, ya entendí lo que me dijo, así que nos vemos este fin de semana. Amén. Amén. Pongan chimeneas en sus casas, por favor. Pero la verdad es que tenemos que tener eso. Tener la unidad, la armonía, la visión,
el propósito, saber quiénes están arriba y cuántos de nosotros estamos aquí porque queremos ver la gloria de Dios. Amén. Aleluya. La verdad es que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos vamos, hermano, a darle cuenta al Señor, sí, pero el Señor quiere que haya verdaderamente una verdadera unidad o coinonía en la iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es, hermano, poder armonizar. Qué lindo es que usted yo no tenga que decirlo y usted ya lo hace. Aleluya. Es una bendición, alabado el nombre de Jesús. Que nadie le tenga que decir, levántate. Con alguien compartía yo, ¿verdad? Que a Elizabeth yo todavía la tengo que levantar, ¿verdad? Yo no sé cuándo lo dije porque hablo demasiado. Pero la verdad es que el Señor nos está llamando a nosotros a levantarnos al llamado que Dios nos ha dado, pero tiene que ser un llamado en unidad. El Señor no llamó a hombres solos, llamó a un pueblo. Amén. El Señor no estableció, hermano, solamente un pastor, estableció un pastor de una grey. Y por cierto, meditando en esto, hermano, ¿verdad? Va con la predicación que yo le dije a mi esposa. Yo ya sé lo que voy a predicar, ¿verdad? La próxima vez. Pero tiene que ver con esto. Así que tal vez, si Dios me lo permite predicar, lo vamos a hacer. Pero continuemos. El Señor dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. ¿Imitar qué? Su fe. No, ¿verdad? No solo su conducta, sino su fe. Porque la fe cambia nuestra conducta. Ujú. ¿Sí? Nuestro amor, nuestra entrega, nuestra fe en querer servirle a nuestro Señor cambia nuestra conducta. ¿Están conmigo? No tengo que dar muchos ejemplos para que me entiendan. No creo que tenga que dar ejemplos. Pero cuando usted está en el primer amor, en esa entrega, hermano, no importa qué tan lejos está la iglesia, no importa a qué horas comenzó, no importa cuánto tiempo se ha tardado, no importa que acá, hermano, está cansado, sino que quiere estar. Hay un deseo de vencer, hermano. Alabado su nombre Jesús. Recién convertido, alabado su nombre Jesús, ¿verdad? El Señor nos fue moldeando, hermano, hasta que me quedé en bicicleta. ¿Sí? Ya lo he dado de testimonio. Y de North Hollywood, hermano, agarraba la bicicleta para ir a Glendale a trabajar. Y de Glendale salía del trabajo, hermano, y manejaba la bicicleta a la iglesia en Los Ángeles, allá por la Wilshire y la Western. De allá de Glendale, y no estoy hablando de Glendale calorías, sino que Glendale hasta atrás, hermano, allá por el 134. Ir a la iglesia, llegaba a tiempo a la iglesia y esperando que alguien me diera raite de regreso a North Hollywood, donde yo vivía después del servicio. Gracias a Dios tenía familia allí porque hubo una ocasión que nadie me dio raite y al manejar la bicicleta de regreso, hermano, después del culto. Y el siguiente día lo mismo, hasta que me robaron la bicicleta. Pero no me importó, hermano, manejar la bicicleta porque yo quería estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a servirle al Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado? El Señor dice, si me eres bien en la bicicleta, Aleluya. Amén. ¿sí? Si no pones por pretexto que no tienes carro, entonces viene la bendición. Pero tiene que haber una verdadera, hermano, entrega al Padre y también a la iglesia. Hablando de líderes, hermano, nosotros no somos líderes para que nos miren como líderes, sino que somos líderes porque Dios nos quiere ver sirviendo como Él nos vino a servir. Amén. Aleluya. Eso es un verdadero siervo de Dios. No el que exige, sino el que da el ejemplo. Amén. Y el Señor dice, mira su conducta y imita su fe. El Señor no vino solo a sentarse, Él vino a vivir, hermano, Él vino a cumplir lo que Dios le había puesto a que hiciera. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros cumpliendo lo que Dios nos ha dado, sí o no? Tenemos que luchar. Aleluya. Amén. Yo todavía tengo que crecer bastante espiritualmente, pero para crecer me tengo que humillar. Amén.
Para crecer tengo que doblar rodilla. Para crecer tengo que buscar en su presencia. Para crecer no puedo dejar un día sin alabar su nombre. No puedo bajar la guardia. No puedo dejar de orar. No podemos dejar de estudiar la Biblia. No podemos dejar de amar al prójimo. No podemos, hermanos, hacer excepción de persona. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es más, predicamos el domingo. Debes de amar a tus enemigos. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos estás hablando. Amén. Aleluya. Amén o no amén. Amén. Alabado su nombre de Jesús. Entonces, este escritor, amén, aparte de exhortar a que se tenga en alta estima a la persona del pastor, hace hincapié en que el pastor, cuando observa, el miembro, cuando observa un buen comportamiento como buen cristiano, debe ser imitado por los demás creyentes que están bajo su autoridad. Amén. Alabado el nombre de Jesús. La verdad es, hermano, que el Señor nos ha llamado a hacer luz Amén. en medio de las tinieblas. Amén. Alguien tiene que ver algo en ti para ser atraído a ti. No solamente que le digas, mira, la Biblia dice, sino que tu vida diga lo que la Biblia dice. Amén. Y que la persona diga, yo quiero ir a la iglesia, no porque quizás el pastor sea bueno, sino que he visto lo que ha sembrado Amén. en el que va, uno de los miembros. El Señor, hermano, quiere que seamos nosotros imitadores de Él. Ejemplo os he dado, dice el Señor. Entonces, hermano, qué lindo es cuando podemos ver y reconocer que tenemos un pastor que está luchando por hacer lo que la Biblia le dice que haga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tenerlo en alto estima, ¿sí, hermano? Rápidamente. Como el domingo, antes que ya que tenemos que venir a las 10. Entonces yo fui a las 3 hermanos para agarrar el carnicero, iba a dar un seguro. Entonces yo me encontré a un hermano, bueno, yo le digo hermano, a un amigo salvadoreño. Me dice, ¿qué te has hecho? Digo, bueno, pues ya fui a Guatemala y ando paseando. digo, pero ahora ya no soy como antes, y ahora yo soy cristiano. Me dice, no, me da gusto. Digo, también te invito. Luego fui por una tarjeta y se la di. Amén. Dice, oh, ya me han hablado de esa iglesia. Amén. Pues entonces te espero. Le digo. Amén. Entonces, él teníamos ya tiempo sin vernos. Entonces allí nos dio gusto vernos encontrar otra vez, pero ya diferente. Amén. Porque ya no le decía yo vamos a tomar, porque él me conoció él sabe cómo soy, cómo era. ¿Cómo ¿Cómo era? fue? Bueno, ahora Amén. ya no lo es. Pero qué lindo es, hermano, tener buen testimonio. Amén. Lo triste es que, imagínense que le digan, oh, a esa iglesia es la que vas. Porque me dijo que ya le habían dicho. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ¿quién tiene el cuidado de nuestro testimonio como iglesia? ¿Yo? ¿Solamente? Nosotros. Yo soy gran parte de ello, sí. Porque todo lo que yo haga afecta a toda la iglesia, hermano. Lo que un miembro de la iglesia haga va a afectar a la iglesia, pero no como el que está al frente. Amén. Aleluya. Amén. Es la verdad. Por eso nosotros, hermano, necesitamos que ustedes reconozcan la posición a la cual están los pastores para que oremos por ellos. Amén. Amén. No solamente, hermano, tenerle respeto, sino que amarlo estoy dispuesto a ponerme en la brecha por usted. Amén. Y voy a llevar la carga. Señor, alguien oró esto. Señor, permíteme llevar un poquito de la carga de mi pastor. Después se dio cuenta y amó más al pastor. ¿Sí? Hermano, estaba pensando no sé si está en la Biblia o lo leí en un libro, pero donde dice un pasaje, creo que está en la Biblia, tal es el ministro, tal es el pueblo. ¿Está en la Biblia eso o lo leí yo Quizás en un libro. en un libro? Pero esas palabras están muy correctas, ¿verdad? Porque según sea la visión del ministro que proyecta al pueblo, el pueblo también toma
Tal vez Amén. no todos, pero muchos toman esa visión. Sí. Yo me he dado cuenta porque yo he estado en otros lugares donde Amén. si el ministro no tiene visión, no tiene nada, todos los demás no tienen nada tampoco. No, Es no que piensan. según la cabeza, así es el cuerpo. Entonces, si uno si tiene al frente uno un siervo de Dios, un ministro que tiene visión, esa visión tiene por fuerza que el que no la tiene, pues tiene que agarrar la visión. Amén. Hay muchos, gracias a Dios, ya traemos visión de hacer algo, pero hay muchos que están en aprendizaje de eso y quieren tener al frente a alguien que les proyecte la visión para ellos Amén. meterse también. Amén. Y tiene que haber sabiduría para poder hacerlo. Amén. Amén. Tiene que haber sabiduría. La sabiduría trae la armonía. Entonces, hablando del pastor, hermano, sinceramente, vivir lo que estamos hablando de los pastores aquí, qué lindo es ponerlo. Ustedes me tienen que respetar. Pero el Señor dice, pero miren su conducta y miren su fe. Imítenlo. Si es digno de imitar. Amén. Ese es el otro punto. Que quizás no todos los pastores prediquemos eso. O enseñamos eso. Porque no, a nadie le gusta que lo señalen. Amén. Ni a los pastores. Pero cuando somos, hermano, ministros del Señor, hermano, es pocas las veces que alguien se atreve a señalar, porque sabemos que estamos caminando bajo el temor de Dios. Y queremos agradar al Señor primeramente. Amén. Agradar a Dios, obedecer a Dios sobre todas las cosas. Amén. No estamos aquí, hermano, alabado nombre de Jesús, para forzarle a hacer algo. Pero sí estamos aquí para enseñarle lo que debe de hacer. Amén. ¿Sí? Yo no le puedo sacar el diezmo, pero sí le puedo enseñar el diezmo. Yo no le puedo sacar fe, pero le puedo enseñar de fe. Amén. Yo no le puedo, hermano, forzar a que ore, pero le puedo enseñar la bendición de la oración. Es muy diferente. Nosotros estamos para instruir, para guiar, para enseñar, pero no podemos llevarlos a los pastos. Le podemos decir, aquí está el pasto, mira, esto es lo que tú necesitas, pero usted tiene que venir y comer, tiene que aceptar aquello como algo que usted necesita para poder crecer espiritualmente. Pero si yo mismo, alabado sea el nombre de Jesús, no sé cómo dirigirme ni a mí mismo, ¿sí? Por eso la Biblia dice, el obispo o el diácono que no sabe, hermano, dirigir su propia casa, ¿cómo va a poder dirigir la casa de Dios? Esa es versión Godoy, ¿verdad? Pero usted sabe lo que dice la Biblia. ¿Amén? Sí. El que no sabe dirigir su propia casa, hermano, amar a sus hijos, tenerlos en sujeción, alabanza de Jesús, pero por amor, no con mano fuerte, sino que porque ama, entonces no puede llevar la casa de Dios. Alabanza el nombre de Jesús. El Señor entonces nos exhorta como hijos de Dios a que nosotros podamos ver, y si vemos, hermano, que esa persona es digna, entonces sigamos. Apoyemos, oremos, clamemos, hermano, para que Dios se glorifique. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Entonces, le exhorta, ¿verdad? El apóstol Pablo y hace hincapié en que el miembro mire el comportamiento de aquel buen cristiano y debe imitar como él lo está haciendo, bajo esa autoridad. Amén. El pastor es el ángel de la iglesia. Decíamos algo hace unas semanas atrás. Tener ese título o que un pastor sea conocido como el ángel de la iglesia. ¿Fue el miércoles pasado? No, fueron como hace tres miércoles atrás. Así le describe en el mensaje de las 7 iglesias, cuando hablábamos de allá de Apocalipsis, ¿verdad? Que tengo algo contra ti, acerca de la iglesia, me olvida el nombre ahorita, de Éfeso, si no me acuerdo. Pero el Señor le dice al ángel de la iglesia, hermano, ¿qué es lo que hace un ángel? Ejecuta la perfecta voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que hacen los ángeles. El ángel Gabriel, el ángel Miguel, hermano, todos los ángeles vienen y ejecutan la voluntad de Dios, tal y como Él lo dijo. No pueden, hermano, pasarse de allí, de tal manera que el ángel Gabriel tuvo que decirle, Jehová te reprenda, Satanás. ¿Sí? Él no puede, el ángel Gabriel no podía reprender a Satanás por él solo, te reprendo.
sino que tuvo que saber, reconocer que en el nombre o el único que podía reprender al enemigo es Jehová. Y aún, no me acuerdo el versículo, no me lo vaya a preguntar ahorita porque no se lo puedo dar, pero se lo puedo dar después si lo busco. En uno de los profetas mayores, si no me equivoco, está Jehová y el ángel de Jehová dentro del mismo contexto de la Biblia. Y el ángel de Jehová está hablando y dice, Jehová te reprenda, pero en ese momento está diciendo que él es el ángel de Jehová. Hablando de que, hermano, no está siempre bajo una autoridad que tiene que reconocer del Padre. El Hijo, Jesucristo, en este caso, que es el ángel de Jehová, hermano, no puede hacer nada que no se sujete al Padre o esté en armonía, ¿verdad?, en lo que es la deidad del Padre. Él no puede, hermano, no se pudo poner en una posición así en ese momento. Entonces, el ángel Gabriel tenía que saber que hay una, ¿se llama jerarquía eso? Jerarquía. ¿Verdad? Donde Satanás, aunque él es caído, cuando él era el ángel, él era el mayor ángel, el más alto, el más sublime. No ¿Está? sublime, pero sí era el más, ¿Verdad? que El más tenía bello. más alta jerarquía. ¿Verdad? Tú que eras perfecto, le dice el Señor, perfecto, querubín perfecto. Pero la verdad es que el ángel también tuvo que decir, Jehová te reprende. No, nosotros tenemos que saber en qué posición estamos y a dónde y cómo es que nosotros debemos de orar. Y Dios nos ha dado autoridad en el nombre de Jesús. Todo lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Y podemos decir, Jehová te reprenda también. O el Señor te reprenda. Alabado el nombre de Jesús. Y llega un momento donde también tomamos autoridad en el nombre del Señor y decimos, te reprendo en el nombre de Jesús. Sabemos que no lo estamos tomando porque yo tengo autoridad, sino que estoy bajo autoridad. Amén. Soy embajador de Cristo. Pero tenemos que, si reconocemos esa autoridad en el Espíritu, también tenemos que reconocer esa autoridad también dentro de la iglesia. Cuando está el pastor y están los líderes, están los diáconos, o está, en este caso, bíblicamente, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Señor ha establecido una iglesia para que todo se mueva en armonía. Verdaderamente tenemos que estar sujetos a lo que Dios ha establecido. Yo no puedo, hermano, ejercer nada si yo mismo no estoy sujeto. ¿Sí? El Señor me puede abandonar si yo no me sujeto a su palabra. Alabado de Jesús. Donde ya no se mueve Dios, sino que el hombre. Donde ya no hay visión de Dios, sino que visión de hombre. Ya no hay crecimiento espiritual, sino que queremos solamente hacer un crecimiento numérico, financiero, o como hombre quiera verlo. Y la verdad se pierde eso. ¿Por qué? Porque perdemos verdaderamente la posición o la relación en la cual tenemos que tener con el Padre para que Dios fluya dentro de la casa del Señor. Nosotros solamente somos, hermanos, conductos o los ductos que Dios quiere usar. Y, amén, portadores de su presencia o que vasos que Dios está usando. No importa, hermano, que a mí se me ponga un título, cualquiera que sea, apóstol, profeta, no. Sigue siendo un siervo. Amén. Aleluya. Todos los que tienen llamado son siervos de Dios. Amén. Lo quieran entender o no, porque a mí me dijo alguien, yo no me llamo siervo, me dijo. No, así me dijo, no me llamo siervo. No, si cuando yo te conocí ni siquiera evangelista eras. Pero ahora no, ahora soy profeta. Y después, gloria a Dios, Dios los bendiga. Pero aquella persona que ha llegado a una posición alta no se puede quitar de que no es siervo, es un siervo. No importa, hermano, puede ser el gran apóstol, pero es un siervo. Eso es lo que nosotros somos, siervos del Señor. Y no podemos, nosotros los pastores o los que estamos en un ministerio, exigir algo que nosotros ya no estamos viviendo. Porque entonces venimos a caer como los fariseos y los saduceos y los que querían, hermano, imponer la ley sin vivirla. Los escribas. Amén. Y el Señor le llamó a ellos sepulcro blanqueado, dijo la hermana. Pared blanqueada. Amén. Dice sepulcro.
Alabanza a Jesús. Hipócritas, dijo el Señor. Y el Señor conoce nuestros corazones. Entonces, hermano, que yo me crea el ángel de la iglesia, tengo que volar. Sí, amén. Tiene que salir de la sala. Me tienen que salir las alas, hermano. Pero las alas se me miran con mi conducta, con mi hablar, con mi amor, con mi servicio. Amén. En el sentido de que soy un siervo de Dios. ¿No? Amén. El Señor nos ha dado el título de ángeles de la iglesia. Eso no lo podemos revocar, no lo podemos quitar. Quizás no nos queda, ¿verdad? Ese saco, pero Dios nos los ha puesto. En el sentido de reconocer quiénes somos en el Señor. Y a veces el pastor mismo no se mira como pastor y pierde la autoridad. ¿Sí? Pero la autoridad no es, hermano, de mano fuerte, sino de manos de servicio, de servir, de amar. Amén. A la investidura pastoral se le debe respeto, estimación y digna consideración. Así lo demandó el escritor sagrado a los cristianos hebreos cuando, inspirado por el Espíritu Santo, escribió allí en Hebreos capítulo 13, versículo 17, y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Alabanza al Señor. Qué triste, hermano, alabanza al Señor. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Señor, mire, hermano, yo creo que cuando una persona no se sabe sujetar, le causa, hermano, problemas, fricciones dentro de la iglesia. Sí, es una verdad, una realidad, no podemos decir que no. Y sucede dentro de la casa de Dios, sucede en las iglesias. Y eso lleva al pastor a orar. Pero que tenemos que tener sabiduría al orar al Señor y decir con alegría, presentar a nuestros miembros con alegría y no quejándose. Y hermano, ¿habrán pastores que se quejan ante Dios de algún miembro? Amén. Amén, hermano, seamos sinceros. Sí, seamos sinceros. Aquí está diciendo que den cuenta, no en el día ya, cuando estemos todos en su presencia. Estamos hablando de entrar a la presencia del Señor en oración y decir: qué gozo es tener al hermanito tal y tal. Pero hermano, Señor, mira a la hermana fulana, o mira al hermano fulano. Ya le fuimos a visitar, ya le fuimos a hablar, ya le llevamos té. Y Dios mío, cuánta paciencia hemos tenido. Y no es la primera vez, Señor, ya tiene 5 años en iglesia. Sí. Y el Señor dice: bueno, tienes razón de qué, de poner queja. Pero el Señor dice que no deberíamos de estar poniendo queja, porque si el Señor está con nosotros, hermano, qué gozo es orar, hermano, de tal manera. Sígalo usando, sígalo fortaleciendo, Señor, allí, así como lo hiciste en la predicación. Dale más, Padre Celestial. Es un hombre, es una mujer que está haciendo tu voluntad. Qué lindo. Pero el pastor también tiene que saber orar por esas ovejas. Por cierto, los pastores les quebraban las piernas a las ovejitas, las perniquebradas, a las que se... ¡clac! Ahora te sujetas porque te tienes que sujetar. Ajá. Y ¡tam! A ponérselas encima. ¿Sí? No la dejaba perniquebrada allí a ver cómo te vas a arreglar tú. No, la cosa es cargarla. Y eso no le gusta a los pastores, hermano. Sí, es la verdad. Llevar a la que se porta mal encima. A la oveja que se porta mal encima, hermano. Dios mío. Es mejor que sepa sujetarse que camine sola. Pero el trabajo del pastor es eso.
¿Acaso Jesucristo no llevó los pecados de nosotros encima de él? Amén. Digan amén. Él llevó nuestros pecados en él. Amén. Y no los llevó, hermano, 1 milla, 2 millas. Él lo llevó a la cruz y los escribió públicamente y venció y triunfó para que ahora nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios. Amén. Aleluya. Que sepamos, hermano, nosotros convivir y vivir bajo lo que Dios ha establecido con un buen pastor y el pastor con una buena iglesia. Pero si no reconocemos nuestra posición como pastor y no reconocemos nuestra posición como miembros, entonces siempre vamos a ver choque. En lugar de abrir las manos y unirnos para que haga fortaleza. Eso lo toqué el primer punto. El segundo punto lo dejamos para la próxima semana, donde dice el cuidado pastoral hacia la grey del Señor. El cuidado. Ahora, la iglesia tiene que reconocer al pastor como pastor, pero el pastor tiene que ver a la iglesia como Cristo amó la iglesia. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, Como Cristo. como en el Señor. Pero a los maridos le dice, amad a vuestras mujeres, Como Cristo. como Cristo amó a la iglesia, O sea, entregándose por él para santificarla a fin de presentársela a sí mismo, santa, sin mancha y sin arruga. Amén. 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 Y que vuestras oraciones, digan, no tengan estorbo o tropiezo. Wow. eso sí. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hermano, ese marido ahora yo lo voy a poner como un pastor. Amén. Pastor, ama a la iglesia como Cristo amó a la iglesia, muriendo por ella para presentársela a sí misma sin mancha, sin arruga. Y ahora tú ámala como yo la he amado. Oremos por los pastores para que dicen amén. Aleluya. Hermano, tenemos que crecer bastante. Amén. Pero al crecer aquí, se expande todo, hermano. No hay muralla, no hay barrera, no hay principado, no hay potestad. Porque donde hay amor, todo se quebranta. Amén. Todo, hermano. El enemigo no puede entrar a un corazón que ama. No puede poner raíz de amargura, no puede poner odio, no puede tener, hermano, problemas, porque esa persona va a amar más a Dios que todas las cosas. Amén. Y de eso vamos a estar predicando este fin de semana, ¿verdad? Pero no voy a entrar ahí. El Señor pide y nos habla y nos dice, ¿me amas? Sí, Señor. Amén. ¿Me amas? Amén. Pastorcito. Sí, Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que le amemos. Amén. Pero el amar a Él es amarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Denle palmas al Señor en esta hora. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y que Dios, hermano, haga la obra en nosotros. Amén. Aleluya. Declarémonos, hermano, libres. Declarémonos en victoria. Declaremos la grandeza del Señor en nuestras vidas. Amén. Que sea Él haciendo la obra en nosotros. Sepamos nosotros reconocer a nuestros pastores. Y por cierto, hermano, ¿verdad? Yo siempre reconozco a mi hermano Mario Padilla, que fue mi pastor, ¿verdad? Por muchos años. También reconozco a mi hermano Peter Russell, que es el misionero que me instruyó por un tiempo en mi juventud, ¿verdad? Y le doy gracias también a mi abuelo, ¿verdad? Que él fue pastor, porque yo sé que de él quizás no me acuerdo qué tanto aprendí, pero sé que siempre estábamos en el culto, siempre en el culto, con la guitarrita ¿verdad? Pero todas aquellas personas que nos instruyeron, hicieron algo en nuestras vidas. Seamos nosotros esa persona para el joven,
o para el compañero de trabajo, o para nuestros propios hijos. Amén, aleluya. Que ellos puedan decir, como yo acabo de decir, honro a mi pastor y honro al misionero, o también honro a mi abuela. Pero que aquella persona pueda decir, hubo alguien que marcó mi vida